¿Te imaginas al Padre Pío confesando al mismísimo diablo en la Italia de principios del siglo XX? Prepárate para descubrir una historia escalofriante e increíble. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Piensa en un hombre sencillo, de vida humilde, pero con una fe inquebrantable. Ese era el Padre Pío, un fraile capuchino nacido en Pietrelcina, Italia, a finales del siglo XIX. Desde joven, mostró una profunda devoción religiosa, una conexión espiritual que lo marcaría para siempre. Su vida, llena de humildad y oración, se convirtió en un faro de esperanza para muchos, incluso antes de que sus dones sobrenaturales se hicieran conocidos. Su vida religiosa estuvo marcada por experiencias extraordinarias. Se le atribuyen estigmas, las mismas heridas de Cristo, una señal visible de su profunda unión con Dios. Pero no solo eso, se decía que poseía el don de la bilocación, la capacidad de estar en dos lugares a la vez, y otros prodigios que lo rodearon de misterio y asombro. Miles de personas acudían a él buscando consuelo, oración y un milagro. Su fama trascendió las fronteras de Italia, convirtiéndose en un símbolo de fe y esperanza para católicos de todo el mundo. Su sencillez y humildad, a pesar de sus extraordinarios dones, lo convirtieron en una figura única e inolvidable. Pero, ¿qué ocurrió cuando se enfrentó a una entidad tan poderosa como el mismísimo diablo? Pero, ¿sabías que la vida del Padre Pío no estuvo exenta de controversias? Muchos cuestionaron sus estigmas, esos misteriosos signos que aparecieron en sus manos y pies, similares a las heridas de Cristo. Algunos los consideraban milagrosos, otros, producto de autoflagelación o incluso, engaño. Tú mismo puedes investigar y formar tu propia opinión, pero la duda siempre estuvo presente. Recuerda que la fe, a veces, se enfrenta a la razón. Otra controversia giraba en torno a sus bilocaciones, la capacidad de estar en dos lugares a la vez. Se decía que el Padre Pío aparecía simultáneamente en diferentes lugares de Italia, incluso en el extranjero. Aunque muchos testigos lo juraban, la ciencia, por supuesto, no podía explicarlo. Para algunos, era un don divino, para otros, un invento de la imaginación popular. ¿Tú, qué piensas? Y, por último, pero no menos importante, está el tema de sus supuestos milagros. Se le atribuyen curaciones inexplicables, apariciones místicas y predicciones asombrosas. Miles de personas acudieron a él buscando consuelo y sanación, y muchos afirman haber recibido milagros. Sin embargo, la Iglesia Católica, con su riguroso proceso de canonización, ha sido cautelosa a la hora de verificar estas afirmaciones. Tú decides qué creer, pero la controversia siempre ha rodeado estos eventos. Pero, ¿qué eran realmente esos estigmas? No eran heridas superficiales. Médicos, incluso escépticos, quedaron perplejos ante su naturaleza. Sangraban, supuraban y cicatrizaban parcialmente, solo para volver a abrirse. Tú te preguntarás, ¿cómo es posible? El misterio permanece, incluso después de tantos años de investigación. Las heridas no respondían a las explicaciones médicas convencionales. No había infección aparente, ni signos de manipulación. La profundidad y la regularidad de las heridas, situadas en las mismas zonas que las llagas de Cristo, eran desconcertantes. Algunos decían que era un milagro, otros un engaño magistral. ¿Tú, qué crees? Años después de su muerte, el misterio persiste. Se realizaron estudios, análisis, y se examinaron testimonios de aquellos que lo conocieron. Pero la verdadera naturaleza de sus estigmas sigue siendo un enigma. Fueron un misterio que incluso la ciencia, con sus métodos más avanzados, no ha podido resolver por completo. ¿Una prueba de fe? ¿Un fenómeno inexplicable? Tú decides. Pero las marcas en sus manos no eran lo único misterioso. Muchos testimonios hablan de fenómenos inexplicables que ocurrían a su alrededor. Objetos que se movían solos, luces extrañas, incluso apariciones.
Se decía que el Padre Pío poseía una capacidad sobrenatural para percibir las necesidades y los pecados de los demás, incluso a distancia. ¿Te imaginas sentir la presencia de un alma en pena, o la angustia de alguien necesitado a kilómetros de distancia? Hay relatos de personas que aseguraban haber visto al Padre Pío en 2 lugares a la vez, o que lo encontraban inexplicablemente en lugares donde físicamente no podía haber llegado. Algunos incluso hablaban de curaciones milagrosas, de enfermedades inexplicables que desaparecían al instante tras una simple oración o bendición. ¿Creerías en algo así si lo vieras con tus propios ojos? La gente contaba historias de objetos que flotaban en el aire durante sus misas, o de un intenso aroma a flores que impregnaba la iglesia sin ninguna explicación lógica. Se hablaba también de presencias invisibles, de sensaciones inexplicables de paz o de miedo que se apoderaban del ambiente. ¿Qué explicación podrías encontrar a estos eventos, que desafiaban cualquier lógica científica de la época? Pero la historia que te quiero contar hoy va más allá de lo paranormal. Se habla de una confesión que, según algunos, Padre Pío escuchó del mismísimo diablo. Imagina, la pequeña iglesia en Italia, la penumbra, el olor a incienso, y de repente, una presencia oscura, aterradora, frente al santo. ¿Una leyenda urbana, una exageración de la época? Es difícil saberlo con certeza, pero la historia persiste. La leyenda cuenta que el demonio, arrepentido o quizás buscando algo más, se arrodilló ante Padre Pío, buscando absolución. Algunos dicen que el aire se volvió pesado, que una fría oscuridad envolvió la capilla. Otros hablan de un olor a azufre, un hedor nauseabundo que impregnaba todo el lugar. ¿Te imaginas la escena? El silencio, roto solo por el susurro de la confesión, una confesión que nunca trascendió completamente. Lo que sí sabemos es que la fama de Padre Pío atraía a todo tipo de personas, incluso a aquellos que buscaban algo más que consuelo espiritual. La historia de la confesión se transmite de generación en generación, un misterio envuelto en la espiritualidad y el misticismo que rodea la figura del santo. ¿Fue realmente el diablo quien confesó? Quizás nunca lo sepamos con seguridad, pero la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la fe y la duda. Piensa en Italia a principios del siglo XX. La Primera Guerra Mundial estaba en pleno apogeo, un conflicto que destrozó Europa y, por supuesto, también a Italia. Imagina el ambiente, el miedo, la incertidumbre, el constante ruido de los cañones a lo lejos, incluso en lugares como Pietrelcina, donde vivía Padre Pío. Era un país dividido, con una sociedad marcada por la pobreza y las desigualdades, donde la fe se aferraba con fuerza como un ancla en medio de la tormenta. La guerra afectó profundamente la vida cotidiana. La escasez de alimentos era común, la gente sufría privaciones y la muerte era una presencia constante. En medio de todo este caos, Padre Pío, aún joven, se preparaba para su ordenación sacerdotal. ¿Te imaginas la presión, el peso de la fe en un contexto tan turbulento? Él, con su fervor, se convertía en un faro de esperanza para muchos en medio de la oscuridad. Italia estaba fracturada, no solo por la guerra, sino también por las diferencias ideológicas y sociales. El nacionalismo ferviente, mezclado con la desesperación de la guerra, creaba un caldo de cultivo para todo tipo de creencias y supersticiones. En ese contexto, la figura de un sacerdote carismático como Padre Pío, con sus dones supuestamente milagrosos, cobraba una importancia inmensa. Era un consuelo, un rayo de luz en la oscuridad. Pero, ¿qué significa el diablo en la teología católica para ti? No es simplemente un personaje de cuento de hadas, ¿verdad? En la fe católica, el diablo, o Satanás, representa la personificación del mal, la fuerza opuesta a Dios, la tentación y la rebeldía. Es un ser caído, un ángel que se rebeló contra Dios y fue expulsado del cielo. Piensa en él como la encarnación de todo lo que se opone a la bondad divina. Su objetivo principal es alejar a los humanos de Dios, sembrando la duda, el pecado y la desesperación.
La teología católica lo describe como astuto, engañoso y poderoso, capaz de influir en las mentes y corazones de los hombres. Recuerda que, según la fe, su influencia no es omnipotente, Dios siempre es más poderoso, pero el diablo puede ser un adversario formidable. La lucha contra el mal, representada por el diablo, es una parte central de la vida espiritual católica. La Iglesia enseña que la oración, la fe y la gracia divina son las armas más poderosas contra su influencia. Es una batalla constante, una lucha interna contra la tentación y el pecado, una lucha que, según la fe, se libra con la ayuda de Dios. Entonces, ¿qué es el mal para ti? No es solo algo abstracto, ¿verdad? En la teología católica, el mal no es una fuerza independiente, sino una ausencia de bien, una privación de la bondad divina. Piensa en la oscuridad, no existe por sí misma, sino por la ausencia de luz. El mal es como una sombra, una distorsión de lo que debería ser. Esa ausencia de bien permite que la voluntad humana se desvíe, se incline hacia el egoísmo, la avaricia, el odio. Es una elección, una decisión de apartarse de Dios y de su plan. No es un ente maligno externo controlando tus acciones, sino una distorsión interna, una inclinación hacia lo que está fuera del orden divino. ¿Lo entiendes? Recuerda que el mal no tiene poder inherente. Su poder proviene de nuestra propia debilidad, de nuestra capacidad de elegir el mal sobre el bien. Es una lucha constante, una batalla interior que se libra en el corazón de cada persona. El Padre Pío, con su profunda fe, entendía esto mejor que nadie. Él luchó contra el mal, no solo como un sacerdote, sino como un hombre que conocía la naturaleza de esa lucha. Piensa en la confesión, tú. Para la Iglesia Católica, no es simplemente una charla, ¿verdad? Es un sacramento, un encuentro directo con la gracia divina. Es ahí donde, a través del arrepentimiento sincero y la contrición, se borra la mancha del pecado. Es una puerta hacia la purificación del alma, un nuevo comienzo ofrecido por Dios a través de su Iglesia. El sacerdote, actuando in persona Christi, perdona los pecados en nombre de Dios. No es un acto mágico, sino un acto de fe profunda, una manifestación del poder sanador de Dios que actúa a través de la Iglesia. Recuerda que la confesión exige sinceridad, un verdadero deseo de cambio y enmienda. No es una simple formalidad. A través de la confesión, tú te reconcilias con Dios y con la comunidad. Es un acto de humildad y de valentía, porque implica reconocer tus errores y pedir perdón. Es un proceso de sanación que te permite avanzar hacia una vida más plena y en armonía con tu fe. Recuerda que este sacramento es un regalo invaluable, un signo tangible del amor infinito de Dios. Así que, imagínate, el arrepentimiento. No es solo sentir pena, ¿verdad? Es un reconocimiento profundo de tu falta, una comprensión real del daño que has causado. Para el Padre Pío, esa comprensión era fundamental. Él veía más allá de las palabras, hasta el corazón mismo del penitente, buscando la verdadera contrición, la semilla del cambio. La penitencia, entonces, no era un castigo arbitrario. Era un camino, un proceso de transformación. Era una oportunidad para reparar el daño, para resarcir a los otros, para comenzar a reconstruir tu vida sobre bases más sólidas. Piensa en ello, ¿qué penitencia te ayudaría a crecer, a ser mejor? Y la redención, esa es la meta final. No es algo que te regalen, sino algo que se conquista a través del esfuerzo, la perseverancia y la fe. Es un proceso gradual, un renacimiento espiritual. Es la promesa de una nueva vida, limpia de la culpa y el dolor del pasado, una vida dedicada a la bondad y al servicio a los demás. Para el Padre Pío, la redención era posible para todos, incluso para el mismísimo diablo. Pero ¿qué dicen los testigos? Hablan de un hombre, encorvado, con una mirada que quemaba. Dicen que se arrodilló ante el Padre Pío, sus palabras, un torrente de arrepentimiento, o era una farsa maestra. Algunos aseguran haber visto al sacerdote sudar, una transpiración fría que empapaba su hábito.
Otros, que la misma tierra temblaba bajo los pies del penitente. ¿Verdad o invención? Tú decides. Los relatos varían, algunos hablan de un olor a azufre, otros de un silencio sepulcral que precedió a una confesión escalofriante. Imagínate la escena, el aire denso, cargado de una tensión palpable. ¿Fue realmente el diablo, o la mente humana, jugando con la fe y el miedo? La historia se ha tejido con hilos de leyenda y realidad, y tú tienes que decidir dónde se encuentra la verdad. Muchos testimonios se contradicen, creando un laberinto de dudas. Unos dicen que la confesión duró horas, otros, solo minutos. Algunos describen al penitente con detalles vívidos, otros solo lo recuerdan como una sombra. La falta de pruebas físicas, la naturaleza misma de la situación, hace que sea difícil discernir entre lo real y lo imaginario. ¿Qué crees tú que sucedió realmente? Pero, ¿eran fiables esos testimonios? Esa es la pregunta clave, ¿verdad? Tenemos que analizar la fuente. ¿Quiénes eran estas personas que aseguran haber visto al diablo confesar ante el Padre Pío? ¿Qué sabemos de sus vidas, sus motivaciones? ¿Podrían tener algún interés oculto? Un análisis exhaustivo es crucial para determinar la validez de sus relatos. Hay que considerar también el contexto histórico. Italia en los inicios del siglo XX era un crisol de creencias, supersticiones y fervor religioso. ¿Influyó este contexto en la percepción de los testigos? ¿Exageraron inconscientemente lo que vieron, o incluso inventaron detalles para darle más dramatismo a la historia? Recuerda que la memoria humana es frágil y susceptible a la sugestión. Por último, y no menos importante, debemos analizar la consistencia de los relatos. ¿Coinciden los detalles narrados por diferentes testigos? ¿Hay contradicciones que pongan en duda la veracidad de lo sucedido? La comparación y el análisis crítico de los testimonios son fundamentales para construir una imagen lo más objetiva posible de lo que realmente ocurrió en esa confidencia histórica. Pero, ¿qué significa realmente todo esto? Algunos interpretan la confesión como una alegoría de la lucha interna del hombre contra el pecado. El diablo, representando la tentación y la oscuridad, se somete a la gracia divina representada por el Padre Pío. Desde esta perspectiva, la historia no es un evento literal, sino una poderosa metáfora de la conversión y el arrepentimiento. Otros, sin embargo, ven la historia como una prueba de la fe inquebrantable del Padre Pío y su poder sobre las fuerzas del mal. Para ellos, la confesión del diablo es un evento sobrenatural real, una demostración del poder de la oración y la santidad. ¿Tú, qué piensas? ¿Crees que fue un evento literal o una poderosa metáfora? También existe la interpretación de que la historia podría ser una forma de transmitir la lucha espiritual que cada persona experimenta a diario. El diablo podría representar nuestros propios demonios internos, nuestras tentaciones y debilidades. El Padre Pío, entonces, simboliza la posibilidad de la redención y la guía espiritual que podemos encontrar en la fe. Pero tú, ¿qué piensas? Quizás el Padre Pío no se enfrentó a un demonio literal, sino a la encarnación del mal que habita en cada uno. Piensa en ello, la lucha constante contra la tentación, el peso del pecado, la batalla interna por la pureza del alma. ¿No es esa una lucha que todos libramos, una confesión diaria que hacemos a nuestra propia conciencia? El diablo, entonces, se convierte en un símbolo. Un símbolo del ego, de la soberbia, de la oscuridad que busca eclipsar la luz de la fe. Su confesión, una representación teatral de la conversión y el arrepentimiento. Recuerda que el arrepentimiento sincero es el primer paso hacia la redención, una batalla que se libra a diario en el corazón humano. ¿Y tú, qué ves en esta alegoría? ¿Es una advertencia sobre las tentaciones que acechan? ¿Una promesa de esperanza, de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz de la fe puede prevalecer? Quizás la respuesta no sea única, sino personal, una interpretación que resuena con tu propia experiencia y tu propia lucha interior. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia batalla espiritual. Pero piensa, ¿qué significa realmente enfrentarse al mal?
Para el Padre Pío, no era simplemente una batalla física, sino una lucha espiritual intensa. Imagina la fuerza de voluntad necesaria para resistir las tentaciones, las dudas, la desesperación que el demonio le susurraba al oído. Su fe, su profunda conexión con Dios, era su escudo y su espada. Él no sucumbió a la oscuridad. Su resistencia no fue pasiva, sino una afirmación constante de su fe. Visualiza la escena, la lucha interior, la batalla silenciosa entre la luz y la sombra que se libraba en su alma. Recuerda que la fe del Padre Pío no era una simple creencia, sino una fuerza viva, una realidad tangible que lo sostenía en medio de la tormenta. Esa lucha interior, esa batalla espiritual, es la que realmente define la historia. No se trataba de un encuentro físico con el diablo, sino de la victoria de la fe sobre la tentación, de la luz sobre la oscuridad. Para el Padre Pío, la oración, la penitencia, la humildad, fueron sus armas en esa lucha diaria contra el mal que habita en todos nosotros, tú incluido. Recuerda, tú que estás viendo esto, que la santidad no es una ausencia de lucha, sino una victoria sobre ella. Para el Padre Pío, la confesión al diablo no fue un evento aislado, sino el culmen de una batalla interna constante. Imagina la oscuridad que habitaba en su alma, una sombra tenaz que pugnaba por controlarlo. Él, con su fe inquebrantable, se enfrentaba a esa sombra día tras día. Esa lucha interna, esa constante tentación, no era algo que él simplemente rechazaba, era algo con lo que lidiaba activamente, con oración, penitencia y una entrega total a Dios. Piensa en la fuerza de voluntad que se necesita para mantener la fe frente a la tentación constante, a la duda, al miedo. No fue una batalla fácil, fue una lucha diaria, una guerra silenciosa librada en el corazón del santo. Quizás te preguntes cómo alguien puede soportar semejante peso. La respuesta, mi amigo, reside en la gracia divina, en la fuerza que proviene de una fe inquebrantable. El Padre Pío, a pesar de sus sufrimientos, nunca perdió la esperanza. Él encontró consuelo en la oración, en la comunión con Dios y en el servicio a los demás. Su lucha interna se convirtió, paradójicamente, en la fuente de su fuerza y su santidad. Recuerda, tú, que estás luchando contra tus propias sombras, que la oración no es un simple ritual, sino un arma poderosa. Es un diálogo directo con la fuente de toda fuerza, una conexión con la luz que puede disipar las tinieblas más profundas. Para el Padre Pío, la oración era el escudo y la espada contra las fuerzas del mal, un refugio en medio de la tormenta. En esos momentos de intensa oscuridad, cuando el mal se cernía sobre él con toda su fuerza, la oración era su ancla, su conexión con la gracia divina. No pienses que la oración es una fórmula mágica, es una entrega total, una confianza ciega en un poder superior capaz de vencer cualquier adversidad. Es la llave que abre las puertas del cielo. Así que, no subestimes el poder de la oración. Es un diálogo íntimo con Dios, un acto de fe que te fortalece y te protege. Es una fuente inagotable de consuelo, esperanza y fortaleza en los momentos más difíciles. En la batalla espiritual, la oración es tu mejor arma, tu escudo impenetrable contra el enemigo invisible. Recuerda la lucha contra el mal, tu lucha interna. El Padre Pío, frente a tentaciones inimaginables, nunca dudó. Su fe, un faro inquebrantable en la tormenta, te muestra la fuerza de la convicción profunda. No se trataba solo de palabras, sino de una entrega total, una vida dedicada a Dios, a pesar de los horrores que presenció. Esa perseverancia, esa roca inamovible en medio del océano de la duda, es lo que debemos analizar. Su vida, marcada por el sufrimiento y la adversidad, fue un testimonio constante de su fe. Imagina el peso de las visiones, las experiencias sobrenaturales que soportó. A pesar de todo, su devoción nunca flaqueó. Él te enseña que la fe no es la ausencia de dudas, sino la perseverancia a pesar de ellas. Es la decisión consciente de confiar, de aferrarse a la esperanza incluso en la oscuridad más profunda. Piensa en la constancia de su oración, en la disciplina de su vida espiritual. No fue una fe pasiva, sino activa, un compromiso diario,
una lucha constante contra la tentación y la desesperación. Esa perseverancia, esa fuerza interior inquebrantable, es un ejemplo para ti, para tu propia lucha. Él te invita a encontrar esa misma fuerza dentro de ti, a cultivar tu propia fe con la misma dedicación y entrega. Pero, ¿qué ocurrió realmente? Imagina la escena, Padre Pío, con su mirada penetrante, escuchando la confesión de un ser oscuro, un ser que se creía invencible. Esa confesión, ese acto de humillación ante la gracia divina, se convirtió en un punto de inflexión. Para ti, es una ventana a la inmensa misericordia de Dios, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede penetrar. El triunfo no fue solo la confesión en sí, sino la demostración del poder de la fe sobre el mal. Para ti, representa la victoria de la luz sobre las tinieblas, un testimonio de la fuerza espiritual que puede superar cualquier obstáculo. Piensa en ello, la derrota del orgullo y la aceptación de la propia fragilidad ante la divinidad. La historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia lucha interior. Tú también puedes encontrar la fuerza en la fe, la capacidad de enfrentar tus propios demonios y lograr la victoria espiritual. No se trata solo de vencer al mal externo, sino de conquistar las sombras que habitan en tu propio corazón. Este es el verdadero milagro. ¿Y tú, te has preguntado alguna vez sobre el impacto que tuvo la vida del Padre Pío? Su humildad, su entrega total a Dios, su capacidad para sufrir por la humanidad, todo eso dejó una huella imborrable. Millones de personas en todo el mundo, incluso hoy, encuentran consuelo y esperanza en su ejemplo. Su legado trasciende las fronteras del tiempo y la geografía, inspirando a muchos a seguir el camino de la fe y la caridad. Piensa en la cantidad de obras de caridad que se realizan en su nombre, en los hospitales, en los hogares de ancianos, en todos los lugares donde se necesita una mano amiga. Su vida se convirtió en un faro de esperanza, un ejemplo de cómo vivir con fe, incluso en medio de la adversidad. Y esa luz sigue brillando, guiando a muchos en su camino espiritual. Su legado no se limita a la religión, su ejemplo de perseverancia, de lucha contra la adversidad, de amor incondicional, resuena en todos nosotros. Es una inspiración para superar nuestros propios desafíos y para encontrar la fuerza en la fe, en la esperanza y en la caridad. Y eso, amigo, es un legado que perdura a través de los siglos. Pero, ¿qué tiene que ver el perdón con la historia del Padre Pío y el diablo? Todo. Piensa en ello, el Padre Pío, un hombre de profunda fe, enfrentándose a la encarnación del mal. Su capacidad de perdonar, incluso a una entidad tan oscura, es la clave. No se trataba solo de un encuentro, era una demostración del poder transformador del perdón, un poder que supera cualquier oscuridad. El perdón no es debilidad, tú lo sabes. Es una fuerza inmensa. El Padre Pío, a través de su perdón, no solo liberaba al diablo de una carga, sino que se liberaba a sí mismo. Se despojaba del peso del odio, de la venganza, abriendo su corazón a la infinita misericordia divina. Imagina la valentía que eso requiere. Ese acto de perdón trascendía lo personal. Se convertía en un ejemplo para ti y para todos nosotros. Un recordatorio de que, incluso ante la mayor oscuridad, la luz del perdón puede brillar, purificando y sanando. Es una lección sobre la verdadera fuerza espiritual, una fuerza capaz de transformar no solo al que perdona, sino también al que recibe el perdón. ¿Entiendes ahora la importancia de este mensaje? Piensa en la humildad del Padre Pío, tú. Un hombre que recibió los estigmas de Cristo, marcas de un sufrimiento inimaginable, y aún así, mantuvo una sencillez asombrosa. Nunca buscó la fama, ni el reconocimiento, a pesar de la multitud que acudía a él buscando consuelo y sanación. Su humildad, una profunda comprensión de su propia fragilidad ante Dios, era su mayor fortaleza. ¿Y la penitencia? Tú. Para él, no era un castigo, sino una expresión de amor a Dios. Observa cómo se sometió a una vida de austeridad, de sacrificio constante. Sus ayunos prolongados, sus noches en oración, sus horas dedicadas a la confesión, todo ello,
una manifestación de su arrepentimiento por los pecados del mundo y su propio deseo de redención. Esa penitencia, vivida con fervor, era su forma de acercarse a la santidad. Recuerda que su humildad y su penitencia no eran actos aislados, sino dos caras de la misma moneda. La humildad le permitía aceptar su sufrimiento, mientras que la penitencia lo transformaba en una ofrenda. En su vida, encontró la armonía entre la aceptación de su propia debilidad y la fortaleza espiritual que le permitía afrontar la oscuridad. Él entendía que la verdadera fuerza reside en la entrega humilde a la voluntad divina. Pero piensa en su caridad, tú. Un hombre que abrazaba a los más necesitados, sin importar su condición. Recuerda cómo consolaba a los enfermos, cómo escuchaba con paciencia infinita las penas de los demás. Su corazón, un pozo sin fondo de compasión, se extendía a todos, sin distinción. Él no veía solo la enfermedad o el pecado, sino al alma herida que necesitaba sanación. Su caridad trascendía lo físico, penetrando el espíritu con una fuerza que solo la gracia divina podía explicar. Para él, cada alma era un tesoro invaluable, digno de su amor incondicional. Esa caridad inagotable, esa profunda compasión, era la esencia misma de su vida. No eran solo palabras, sino acciones concretas, gestos de amor que transformaban la realidad de quienes lo rodeaban. Era un reflejo del amor infinito de Dios, un testimonio viviente de la misericordia divina. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Fue realmente el diablo? La historia, como la confesión misma, se envuelve en un misterio que persiste hasta nuestros días. Algunos dicen que fue una prueba de fe, una visión, una alucinación producto del intenso sufrimiento y la devoción del Padre Pío. Otros, sin embargo, mantienen la firme creencia de que el mal encarnado se presentó ante él, buscando tal vez un respiro en su eterna condena. La falta de evidencia tangible alimenta la especulación. No hay registros oficiales que confirmen la identidad del penitente. Solo los murmullos, las leyendas transmitidas de generación en generación, mantienen viva la intriga. ¿Cómo pudo un hombre mortal, aunque santo, confrontar la misma esencia del mal y sobrevivir para contarlo? Y es ahí donde reside la verdadera fascinación, ¿verdad? En la incertidumbre. En la imposibilidad de encontrar una respuesta definitiva. El misterio del Padre Pío y su confesión permanece, un enigma que nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del bien, del mal y la compleja relación entre ambos. ¿Qué ocurrió realmente en ese confesionario? Quizás, la respuesta más honesta sea, no lo sabemos. Pero, ¿qué dicen las fuentes históricas sobre este encuentro tan extraordinario? Aquí es donde la cosa se complica, ¿verdad? Tenemos que ser críticos. Muchas de las narraciones provienen de testimonios orales, recogidos años después de los hechos. La memoria, como sabes, es frágil, y los detalles se pueden distorsionar con el tiempo. Además, la devoción a Padre Pío podría haber influido en la forma en que se contaron las historias, añadiendo elementos legendarios. Otro problema, la falta de documentación contemporánea. Es difícil verificar la autenticidad de los relatos sin documentos escritos en la época de los supuestos hechos. Muchos de los relatos surgieron mucho después, transmitidos oralmente a través de generaciones de devotos. Esto hace que sea difícil separar la realidad de la leyenda, ¿no crees? Por lo tanto, la veracidad de la historia de la confesión del diablo al Padre Pío depende en gran medida de la credibilidad que le otorgues a estas fuentes indirectas. Un análisis crítico exige considerar las posibles distorsiones, omisiones y adiciones que el paso del tiempo y la transmisión oral pudieron haber introducido. Es un trabajo de detective histórico, y tú, como espectador, tienes la última palabra. Pero piensa un poco, ¿qué significa realmente que el Padre Pío confesara al diablo? No estamos hablando de un encuentro literal, ¿verdad? Es más probable que sea una metáfora poderosa, una representación simbólica de la lucha espiritual interna. El diablo, en este contexto, podría representar tus propios demonios internos, tus dudas, tus miedos, todo aquello que te impide alcanzar la paz espiritual.
La confesión, entonces, no es una confesión al mal en sí, sino una lucha interna contra el mal que reside en ti. Es el momento de confrontación, de reconocimiento de tus propias imperfecciones. El Padre Pío, con su santidad, representa la guía, la fuerza espiritual que te ayuda a superar esos obstáculos internos, esos demonios que te atormentan. Piensa en ello, la victoria del Padre Pío no es una victoria sobre una entidad externa, sino sobre la propia oscuridad interna. Es una metáfora del poder de la fe, de la perseverancia, de la capacidad del espíritu humano para superar sus propias limitaciones. Es una alegoría de la lucha constante contra el pecado, la tentación y la debilidad humana. Es una historia sobre el triunfo del bien sobre el mal, pero un mal que reside dentro de nosotros mismos. Piensa en esto, la historia de la humanidad es una batalla constante entre la luz y la oscuridad. Desde el principio de los tiempos, el bien y el mal se han enfrentado, y cada uno de nosotros, a nuestra manera, participa en esta lucha. El Padre Pío, con su vida de oración y sacrificio, se posicionó firmemente del lado de la luz, enfrentando las fuerzas que trabajan contra ella. Su confesión al diablo, si la vemos como una metáfora, simboliza esta lucha universal. No es solo una historia personal, sino un reflejo de la eterna batalla espiritual que se libra en cada corazón. Tú, al igual que el Padre Pío, te enfrentas a tus propias tentaciones, a tus propios demonios internos. En cada acto de bondad, en cada esfuerzo por hacer el bien, en cada momento de resistencia ante la adversidad, tú luchas contra el mal. Así que la historia del Padre Pío, aunque aparentemente extraña, nos recuerda que esta lucha no es algo del pasado, sino una realidad presente en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros días. Pues sí, amigo, la historia del Padre Pío nos enfrenta a esta lucha eterna. Imagínate, un hombre, pequeño y aparentemente frágil, confrontando la fuerza bruta del mal. No es una batalla con espadas y armaduras, sino una lucha espiritual, un combate silencioso en el que el arma más poderosa es la fe. Recuerda que el mal se presenta de muchas formas, a veces seductor, otras amenazante, pero siempre buscando corromper el alma. Piensa en la tentación, en la duda, en el miedo que el mal puede sembrar en el corazón. Para el Padre Pío, esa lucha era una realidad diaria, una batalla constante contra las fuerzas que buscan destruir la bondad y la inocencia. Él, con su humildad y su profunda fe, se enfrentaba a esta oscuridad, no con violencia, sino con la fuerza inquebrantable de su espíritu. Y es que, tú y yo lo sabemos, el bien y el mal no son conceptos abstractos, son fuerzas reales que luchan constantemente por nuestra alma. Cada decisión que tomamos, cada pensamiento que albergamos, es una pequeña batalla en esta guerra eterna. El Padre Pío nos enseña que la fuerza del bien reside en la fe, en la oración, en la perseverancia, en la bondad. No importa cuán grande sea la oscuridad, la luz siempre encuentra un camino. Pero tú, ¿qué piensas? Esa lucha, ¿no te hace reflexionar sobre la importancia de la paz interior? El Padre Pío, con su fe inquebrantable, nos muestra que la verdadera batalla se libra dentro de nosotros mismos. Es una búsqueda constante, una lucha contra nuestras propias sombras, contra la duda y el miedo. Esa paz interior, esa tranquilidad del alma, no se encuentra en el exterior, sino en un profundo viaje espiritual. Es un camino personal, único para cada uno, lleno de desafíos y momentos de introspección. Piensa en ello, ¿qué buscas tú en tu propia búsqueda espiritual? La espiritualidad no es solo religión, es una conexión con algo más grande que nosotros mismos. Es encontrar sentido a nuestra existencia, a nuestro propósito en este mundo. Es aceptar nuestras imperfecciones, aprender de nuestros errores y crecer como personas. Es un proceso continuo, una evolución constante. Piensa en la escena, Padre Pío, frente a una entidad oscura, ¿qué procesos psicológicos estarían en juego? Desde una perspectiva moderna, podríamos analizar la fortaleza mental del Padre Pío, su capacidad de resistir la presión extrema, su control emocional en una situación límite. Su fe inquebrantable actuó como un escudo psicológico, ¿no crees?
Es un ejemplo fascinante de resiliencia ante el mal. Desde un punto de vista psicológico, la confesión al diablo podría interpretarse como una proyección de sus propias luchas internas, una manifestación de sus demonios personales. Para ti, ¿qué significa esta alegoría? ¿Representa la batalla constante entre el bien y el mal que todos llevamos dentro? El Padre Pío, en su lucha, nos ofrece una ventana a la complejidad de la psique humana. Imaginemos la tensión, el peso de la responsabilidad que el Padre Pío debió sentir. ¿Cómo afectaría eso su salud mental? La psicología moderna nos ayuda a comprender el impacto del estrés, la ansiedad y la carga emocional en la salud física y mental. Su historia nos invita a reflexionar sobre la importancia del cuidado de nuestra salud mental, incluso ante las situaciones más extremas. ¿Te has parado a pensar en eso? Piensa en ello. ¿Cómo conciliarías la imagen de Padre Pío, un hombre de fe inquebrantable, con la realidad de enfrentarse al mismísimo diablo? Para muchos, la fe es ciega, un salto de fe sin necesidad de pruebas. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Es posible reconciliar la fe con la razón, o son dos fuerzas completamente opuestas? La razón busca pruebas, lógica, explicaciones. Exige entender el porqué de las cosas. Pero la fe, a veces, se basa en la aceptación de lo inexplicable, en la confianza ciega en algo más grande que nosotros mismos. En este encuentro, ¿dónde ubicarías la razón y dónde la fe? Quizás la clave no está en elegir entre una u otra, sino en entender que ambas pueden coexistir. La fe puede ser el motor que te impulsa, la razón, la brújula que te guía. Imagina la escena, Padre Pío, guiado por su fe inquebrantable, pero usando su razón para discernir, para comprender la naturaleza del ser que tiene delante. ¿Qué te parece? Pero, ¿qué dicen las leyendas populares sobre el Padre Pío? Tú mismo has escuchado historias increíbles, ¿verdad? Se habla de su capacidad para curar enfermedades, de apariciones milagrosas, y de cómo su presencia misma irradiaba una fuerza espiritual inmensa. Para muchos, era un santo viviente, un hombre tocado por Dios, capaz de realizar lo imposible. Otras leyendas cuentan sobre su lucha constante contra las fuerzas del mal. Se dice que el Padre Pío sentía la presencia del demonio con una intensidad que pocos pueden comprender. Para algunos, su confesión al diablo es solo una metáfora de su batalla espiritual, la encarnación misma de la lucha entre la luz y la oscuridad. ¿Será cierto? Independientemente de si crees o no en estas historias, lo que es innegable es el impacto que el Padre Pío tuvo en la gente. Su vida inspiró fe y devoción en millones, y sus milagros, reales o imaginarios, siguen siendo objeto de debate y fascinación. Estas leyendas, aunque a veces exageradas, reflejan la profunda veneración que muchos sentían, y aún sienten, por este carismático fraile. Pero, ¿sabías que la figura del Padre Pío trascendió las fronteras de la fe? Su historia se convirtió en un fenómeno cultural, inspirando libros, películas y obras de arte. Imagina, pinturas que capturan su mirada penetrante, canciones que narran sus milagros, novelas que exploran su vida, todo un universo creado alrededor de su persona. Su imagen, reproducida en miles de estampas y medallas, se convirtió en un amuleto, un símbolo de esperanza para muchos. Tú mismo podrías haber visto alguna de esas imágenes en casas de familia, o incluso llevas una en tu cartera. Es parte de nuestra cultura popular, una imagen que trasciende las generaciones. Más allá de las creencias religiosas, el Padre Pío se convirtió en un personaje icónico, un referente de la espiritualidad y la caridad. Su legado sigue vivo en la memoria colectiva, inspirando películas, documentales e incluso canciones populares. Su historia, a pesar de las controversias, sigue fascinando y cautivando. Pero, ¿te imaginas al Padre Pío en la gran pantalla? Su vida, llena de milagros y estigmas, ha inspirado numerosas películas, algunas más fieles a su historia que otras. Algunas lo presentan como un santo inmaculado, otras exploran las dudas y los desafíos que enfrentó. Piensa en la complejidad de plasmar en imágenes una vida tan rica en experiencias espirituales.
¿Y qué decir de la literatura? Novelas, biografías, ensayos. Miles de páginas escritas sobre su vida y su legado. Algunas se centran en los aspectos más místicos de su existencia, describiendo sus éxtasis y visiones. Otras se enfocan en su labor pastoral, en su lucha contra la injusticia y su incansable servicio a los más necesitados. Cada autor lo interpreta a su manera, ¿verdad? Estas representaciones, tanto en cine como en literatura, a veces idealizan al Padre Pío, presentándolo como una figura casi perfecta. Otras, en cambio, buscan una perspectiva más humana, mostrando sus luchas internas y sus debilidades. Es fascinante ver cómo la misma figura histórica puede ser interpretada de tantas maneras diferentes, dependiendo del enfoque del artista o del escritor, ¿no crees? Pero la huella del Padre Pío trasciende la pantalla. Su vida, marcada por la profunda espiritualidad y el sufrimiento, ha inspirado a innumerables artistas. Imagina las pinceladas que intentan capturar la intensidad de sus estigmas, la serenidad de su mirada, la fuerza de su fe. ¿Te has preguntado cómo se vería plasmado en un lienzo el peso de sus oraciones por la humanidad? Muchos pintores, escultores, incluso músicos, han intentado plasmar su legado. Piensa en la quietud de un monasterio italiano, el silencio roto solo por el susurro del viento y el sonido distante de un órgano. Ese ambiente, esa paz, también forman parte de su historia y han sido representados en obras de arte que buscan transmitir la atmósfera espiritual que lo rodeaba. Desde retratos realistas hasta interpretaciones más abstractas, el arte ha buscado capturar la esencia del Padre Pío. Algunas obras se centran en los momentos clave de su vida, otros en la expresión de su profunda espiritualidad. Cada pincelada, cada nota musical, cada línea esculpida, es un intento de acercarnos a la figura enigmática y poderosa del santo de Pietrelcina. ¿Pero qué explica la inmensa devoción al Padre Pío que trasciende fronteras y culturas? Tú, como muchos, quizás te preguntas por qué su figura sigue resonando con tanta fuerza. No se trata solo de milagros atribuidos, sino de una profunda conexión con la espiritualidad que muchos experimentaron. Es un fenómeno global que nos invita a reflexionar sobre la fe y la búsqueda de lo trascendente. Su humildad, su sufrimiento visible, su capacidad de consuelo, todo esto resonó profundamente en millones de corazones. Piensa en las cartas que recibía de todo el mundo, suplicando su oración, buscando consuelo en medio del dolor. Esa conexión humana, más allá de lo religioso, es una parte fundamental de su legado. La devoción al Padre Pío no conoce límites geográficos. Desde Italia, su tierra natal, hasta continentes lejanos, su figura continúa inspirando esperanza y fe. Es un testimonio de la fuerza de la espiritualidad y la búsqueda de un significado superior en la vida. ¿Qué te hace pensar su impacto a nivel global? Pero volviendo a la profunda conexión de la gente con el Padre Pío, ¿has pensado en los lugares que marcaron su vida? Lugares que ahora se han convertido en destinos de peregrinación para millones. Piensa en Pietrelcina, su pueblo natal, un pequeño rincón de la campiña italiana que se transforma cada año con la llegada de peregrinos que buscan conectar con las raíces del santo. Allí, puedes visitar su casa, una humilde morada que aún conserva el encanto de una época pasada. Luego está San Giovanni Rotondo, donde el Padre Pío pasó la mayor parte de su vida adulta. Allí se encuentra el imponente santuario de las siervas de los pobres, una majestuosa estructura que se alza como un testimonio de su legado. Imagina la energía espiritual que se respira en ese lugar, la mezcla de historia, fe y devoción que impregna cada rincón. Puedes visitar la cripta donde reposan sus restos, un lugar de profunda meditación y recogimiento. Estos lugares no son solo edificios, son puntos de encuentro entre la fe y la historia, lugares donde la espiritualidad se palpita con fuerza. Son puntos de referencia para aquellos que buscan consuelo, esperanza o simplemente una conexión más profunda con la figura del Padre Pío. Para muchos, visitar estos lugares sagrados es una experiencia transformadora, una oportunidad para reflexionar y acercarse a la fe de una manera personal e inolvidable. ¿Te animas a conocerlos?
Pero imagina por un momento, tú, llegando a San Giovanni Rotondo. El santuario, una imponente estructura de piedra, te recibe con sus brazos abiertos. Miles de peregrinos, como tú, buscan consuelo, esperanza, un encuentro con lo sagrado. Observa la arquitectura imponente, un testimonio silencioso de la fe inquebrantable de millones. Adéntrate en su interior. La luz filtrada a través de los vitrales coloreados crea un ambiente místico. Observa la belleza de los detalles, la solemnidad del espacio. Siente la energía palpable, la historia contenida en cada piedra, en cada oración susurrada. Es un lugar donde el tiempo parece detenerse, donde la espiritualidad se respira en el aire. Piensa en las innumerables historias de sanación, de milagros, de fe inquebrantable que han ocurrido dentro de estas paredes. Cada rincón del santuario susurra historias de esperanza y redención. Tú, puedes sentir la presencia del Padre Pío, su legado de amor y sacrificio que perdura en el tiempo, resonando en el corazón de cada visitante. Piensa en cómo llegó esta historia hasta ti. No está escrita en un libro antiguo, sino que se transmite de generación en generación, a través de susurros en los pueblos, de conversaciones en las plazas italianas. Es la fuerza de la tradición oral, la que mantiene viva la leyenda del Padre Pío y su encuentro con el mal. Cada narrador, cada testigo, añade su propia pincelada, su propia interpretación, enriqueciendo la historia con matices y detalles que la hacen única. Analicemos esto. ¿Cómo podemos distinguir entre la verdad histórica y la leyenda? La historia oral se basa en la memoria humana, y la memoria, como sabes, es frágil, susceptible a cambios con el tiempo. Detalles se añaden, otros se pierden, la perspectiva se transforma. Pero precisamente en esa transformación reside parte de su encanto, su magia. La leyenda del Padre Pío, con sus variaciones a lo largo de los años, se convierte en un reflejo de la fe y la espiritualidad de la gente que la cuenta. No se trata solo de hechos, sino de emociones, creencias y la forma en que una comunidad da sentido a sus experiencias. La tradición oral nos permite conectar con el pasado de una manera íntima y personal. En el caso del Padre Pío, la transmisión oral de la historia de su confesión al diablo, nos revela no solo una posible anécdota, sino también la profunda fe y la lucha contra el mal que caracterizó a la Italia de principios del siglo XX y que aún hoy resuena en nuestros corazones. Así que, ¿cómo sabemos qué pasó realmente? La verdad es que existen varias versiones, cada una con sus propios matices. Algunas cuentan que el encuentro tuvo lugar en un pequeño confesionario, otras en una celda solitaria. En algunas narraciones, el diablo se presenta como una figura imponente, casi tangible, en otras, es más una presencia oscura, una sensación de maldad que envuelve a Padre Pío. Hay quienes dicen que la confesión duró horas, un combate espiritual silencioso pero feroz. Otros hablan de breves instantes, una confrontación rápida e intensa. En algunas versiones, Padre Pío sale victorioso, imponiendo su fe, en otras, el encuentro deja una profunda marca en él, un peso que carga en silencio. La duración y el resultado varían según la historia que escuches. Lo interesante es que, a pesar de las diferencias, todas las versiones coinciden en un punto clave, la inmensa fe y la fuerza espiritual de Padre Pío. Independientemente de cómo se haya desarrollado el encuentro, la historia sirve como un testimonio de su profunda devoción y su lucha contra las fuerzas del mal. Piensa en ello, ¿qué te dice esto sobre la naturaleza misma de la fe? Pero, ¿qué dicen exactamente esos relatos? Algunos testigos afirman que la confesión fue breve, un intercambio rápido de palabras en un confesionario oscuro. Otros, sin embargo, describen una escena más prolongada, un encuentro cargado de tensión donde el Padre Pío parecía enfrentarse a una fuerza sobrenatural. Observa cómo estas diferencias, aparentemente menores, pintan imágenes radicalmente distintas del evento. Un detalle crucial es la descripción del diablo. Mientras algunos hablan de una figura imponente y aterradora, otros lo describen como una presencia más sutil, casi imperceptible.
Esta disparidad en las descripciones nos obliga a considerar la subjetividad de los testimonios, la influencia de la propia fe y la interpretación de los hechos. Finalmente, la reacción del Padre Pío también varía según el testimonio. Algunos lo muestran sereno, incluso compasivo, mientras que otros describen una lucha interna, un enfrentamiento espiritual que lo dejó exhausto. ¿Cómo reconciliar estas versiones? La clave, quizás, esté en entender que la realidad a veces es más compleja que un solo relato. Imagina, por un momento, cómo los artistas han plasmado la confesión a lo largo de la historia. En la literatura, encuentras desde confesiones íntimas y llenas de arrepentimiento hasta diálogos tensos y cargados de misterio. Piensa en las novelas góticas, donde la confesión a menudo se convierte en un elemento clave para revelar secretos oscuros. ¿Cómo crees que se representaría la confesión del diablo al Padre Pío en una novela? ¿Sería un diálogo breve y frío, o una lucha espiritual llena de suspense? Ahora piensa en el arte. Las pinturas, desde el Renacimiento hasta nuestros días, han capturado la esencia de la confesión de muchas maneras. A veces, se representa como un momento de profunda introspección, con el penitente mostrando su dolor y arrepentimiento. Otras veces, se enfoca en el misterio, la tensión entre el confesor y el confesado. ¿Qué tipo de imagen te vendría a la mente si tuvieras que pintar la confesión del diablo al Padre Pío? ¿Predominarían los colores oscuros y sombríos, o habría destellos de luz divina? En el cine, la confesión a menudo se utiliza para crear suspense y revelar giros inesperados en la trama. Piensa en las películas de misterio o terror, donde la confesión puede ser el desencadenante de una serie de eventos impactantes. ¿Cómo se representaría este evento en una película? ¿Utilizarían efectos especiales para mostrar la lucha espiritual? ¿O se optarían por imágenes más sutiles y simbólicas para transmitir la intensidad del momento? Pero, ¿qué pasa en la mente de alguien que se confiesa, especialmente si se enfrenta a un ser tan particular? Piensa en la confesión como un proceso psicológico, un viaje introspectivo. Para el Padre Pío, escuchar al diablo habría sido un desafío monumental, una inmersión en las profundidades del mal. ¿Cómo habría procesado esa información, esa energía oscura? Imagínate la carga emocional, la tensión contenida en cada palabra. Desde una perspectiva psicológica, la confesión implica una confrontación consigo mismo, una lucha interna entre el arrepentimiento y la resistencia. En el caso del diablo, esa lucha se magnifica. Habría sido una batalla espiritual, una lucha por el alma misma. Tú, como espectador, podrías imaginar la complejidad del proceso, el peso de la culpa, el miedo a la condena, la esperanza de redención. La capacidad de Padre Pío para manejar tal encuentro, desde un punto de vista psicológico, sería excepcional. Su fe, su fortaleza espiritual, habrían sido cruciales para lidiar con la intensidad de la situación. Imagina la catarsis que podría haber experimentado el diablo, la posibilidad de un arrepentimiento, aunque sea un arrepentimiento infernal. ¿Qué mecanismos de defensa, qué estrategias psicológicas habría utilizado el Padre Pío? Pero más allá de la psicología, tú te preguntarás, ¿qué implicaciones espirituales tuvo este encuentro? Para el Padre Pío, la confesión no era solo un acto formal, sino una inmersión en el misterio divino. Imagina la carga espiritual, la batalla entre la luz y las sombras que se libraba en ese pequeño confesionario. Era una lucha por el alma, una lucha en la que la gracia de Dios se enfrentaba directamente a la oscuridad del mal. Para ti, ¿qué significa la confesión? Para el Padre Pío, era una oportunidad para ejercer la misericordia divina, una forma de participar en la obra redentora de Cristo. Piensa en la magnitud del acto, un hombre, con la ayuda de Dios, enfrentándose a la personificación del mal, no con armas, sino con la fuerza de la fe y la oración. Era un combate espiritual, una batalla librada en el terreno mismo del alma. La experiencia trascendía lo meramente humano. Era una confrontación directa con la naturaleza del pecado y la redención, un testimonio del poder de la oración y la fe en medio de la oscuridad más absoluta. Para el Padre Pío,
era una lucha por la salvación del alma, no solo del diablo, sino de todas las almas atrapadas en las garras del mal. ¿Puedes imaginar la intensidad de esa experiencia espiritual? Pero tú, ¿sabes realmente la importancia histórica de la confesión? No es algo que apareció de la noche a la mañana. Desde los primeros siglos del cristianismo, la confesión individual al sacerdote ha sido una práctica central. Piensa en la penitencia pública en la iglesia primitiva, una forma de confesión comunitaria que, con el tiempo, evolucionó hacia la confesión privada que conocemos hoy. Esta evolución refleja la necesidad de un acompañamiento espiritual más íntimo y personalizado. A través de los siglos, la Iglesia ha mantenido la confesión sacramental como un pilar fundamental de su vida espiritual. Los concilios y los teólogos la han definido, la han defendido, y la han adaptado a las necesidades de cada época. Recuerda la influencia de grandes figuras como Agustín de Hipona, quien profundizó en la teología de la penitencia y la importancia del sacramento de la reconciliación. Su legado permeó la práctica de la confesión durante siglos, moldeando la forma en que se entiende hoy. La confesión, pues, no es simplemente una tradición, sino un elemento vital que ha ayudado a millones a encontrar sanación espiritual y a reconciliarse con Dios y consigo mismos. Su evolución histórica refleja la constante búsqueda de la Iglesia por ofrecer un camino de perdón y esperanza, adaptándose a las circunstancias y a la comprensión del ser humano. En el caso del Padre Pío, su experiencia con la confesión nos da una visión poderosa de esta antigua tradición y su significado trascendente. Pero, ¿qué hay detrás de esa confesión? No se trata solo de enumerar tus pecados, ¿verdad? Se trata de la profunda experiencia del perdón divino. Piensa en ello, tú, con tus errores, tus flaquezas, te presentas ante Dios, representado por el sacerdote, y buscas la reconciliación. Ese momento, ese instante de humildad y arrepentimiento, es crucial para recibir la gracia de Dios. El perdón divino no es algo que se conquista, es un regalo, un don inmerecido. Es la manifestación del infinito amor de Dios, que a pesar de todo, te extiende su mano. Es la posibilidad de empezar de nuevo, de limpiar tu alma y encontrar la paz que tanto necesitas. En la confesión, ese perdón se hace tangible, se vuelve real en tu vida. Recuerda que el sacramento de la confesión no es un juicio, sino un acto de amor y misericordia. Dios no te rechaza, al contrario, te abraza en tu fragilidad. Es un espacio sagrado donde puedes encontrar consuelo, sanación y la fuerza para seguir adelante. No temas abrir tu corazón, compartir tus luchas y recibir la paz que proviene del perdón divino. Es un proceso de transformación, un nuevo comienzo. Pero el perdón divino no llega solo, ¿verdad? Tú necesitas sentirlo en tu corazón. El arrepentimiento sincero, ese cambio profundo en tu interior, es la llave. Piensa en la profundidad de tus acciones, en el dolor que causaste, y siente esa punzada de dolor en tu alma. Ese es el primer paso, el reconocimiento de tu culpa, la aceptación de tu responsabilidad. Ese dolor, ese pesar, no es un simple sentimiento de culpa, sino un profundo lamento por haber ofendido a Dios y a los demás. Es un cambio de actitud, una decisión firme de no volver a caer en el mismo error. Es un compromiso contigo mismo y con tu fe. No es suficiente sentirlo una vez, debe ser un proceso continuo, una transformación que te lleve a la redención. El arrepentimiento genuino te impulsa a la acción. No se queda en palabras vacías, sino que se manifiesta en cambios concretos en tu vida. Buscas reparar el daño causado, enmendar tus errores y vivir de acuerdo a los principios de la fe. Es un camino difícil, a veces doloroso, pero también profundamente liberador. Pero, ¿qué es la gracia divina y cómo se manifestó en la vida de Padre Pío? Imagínate, tú, la fuerza invisible que te sostiene, que te guía, que te llena de un amor incondicional. Esa es la gracia. Para Padre Pío, fue la fuerza que le permitió soportar inmensas pruebas, la fuente de su fortaleza espiritual y el motor de su incansable servicio a los demás.
Era una presencia constante, una luz interior que lo guiaba en momentos de oscuridad. Esa gracia se manifestaba de formas extraordinarias. Recuerda las estigmas, esas heridas que reflejaban las de Cristo. No fueron solo un dolor físico, sino una prueba de la profunda unión espiritual que Padre Pío tenía con Dios. Para ti, puede ser difícil comprenderlo, pero piensa en la entrega total, en la capacidad de sufrir por amor, en el poder de la fe que trasciende lo terrenal. Su capacidad para consolar y guiar a otros, para sentir el dolor ajeno como propio, era también fruto de esa gracia divina. Él no solo escuchaba confesiones, sino que veía el alma de cada persona, comprendiendo sus luchas y ofreciendo consuelo y esperanza. Piensa en la compasión infinita que irradiaba, una compasión que solo la gracia divina puede otorgar. Esa capacidad de amar incondicionalmente, esa es la esencia de la gracia. Piensa en la fuerza de tu fe, amigo. En ese momento, frente a la oscuridad misma, el Padre Pío no se dejó vencer por el miedo. Su fe, inquebrantable como una roca en medio de la tormenta, fue su escudo. Esa fe, esa confianza absoluta en Dios, le permitió enfrentarse a lo inimaginable, a la presencia del mal personificado. No fue solo una creencia pasiva, sino una fuerza activa, una armadura espiritual que lo protegió del ataque del mal. Recuerda, tú también tienes esa fuerza dentro de ti. Tu fe, aunque a veces parezca pequeña, es un faro en la oscuridad, una guía que te protege de las tentaciones y de las fuerzas negativas que acechan. La fe del Padre Pío no era una simple convicción intelectual, era una experiencia vivida, un amor profundo que lo conectaba con la fuente de toda bondad. Esa conexión le dio la fuerza para confrontar el mal, no con odio o venganza, sino con amor y compasión. Él sabía que la verdadera lucha no es contra la oscuridad, sino contra la ignorancia y la falta de fe. Así que ahí lo tienes, la historia del Padre Pío y el príncipe de las tinieblas. Una historia que te deja pensando, ¿verdad? No se trata solo de un encuentro sobrenatural, sino de la inmensa fuerza de la fe, de la capacidad del espíritu humano para resistir incluso ante lo inimaginable. Recuerda que la fe, aunque a veces parezca débil, es un escudo inexpugnable contra la oscuridad. La lucha contra el mal no siempre se gana con fuerza bruta, a veces se gana con la fortaleza interior que nos da la fe. El Padre Pío nos enseña que la esperanza, incluso en las situaciones más desesperadas, es esencial. No te rindas ante las dificultades, tú también puedes encontrar la fuerza en tu propia fe. Piensa en esto la próxima vez que te enfrentes a un desafío. Recuerda la historia del Padre Pío, su valentía, su fe inquebrantable. Esa misma fuerza reside en ti. No importa cuán oscura parezca la situación, la luz de la esperanza siempre está ahí, esperando a ser descubierta. Cultiva tu fe, fortalece tu espíritu, y nunca olvides el poder de la oración. ¿Vale? ¿Te quedaron dudas después de todo eso? Sé que es mucho para procesar. Muchos me preguntan si realmente sucedió, si es solo leyenda. Mira, yo no puedo darte una respuesta definitiva, pero la tradición, la fe de tantos, eso pesa. Lo que sí te puedo decir es que la historia invita a la reflexión sobre el poder de la fe y la lucha constante entre el bien y el mal. Otra pregunta frecuente es sobre la naturaleza del diablo en esta historia. ¿Era una entidad física? ¿Una manifestación? La verdad, es algo que cada uno debe interpretar a su manera. La historia no pretende dar respuestas concretas, sino alimentar la reflexión sobre la lucha espiritual interna que todos llevamos dentro. Y por último, muchos quieren saber si el Padre Pío salió ileso de este encuentro. Físicamente, sí. Pero la carga espiritual, eso es algo que solo él pudo haber comprendido. La historia nos deja con la idea de que la verdadera batalla no es física, sino espiritual, y que la fe es nuestra mejor arma contra las tinieblas. Así que ahí lo tienes, la historia de Padre Pío y el diablo. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que es verdad? Quizás nunca lo sepamos con certeza. Lo importante es que nos deja con una reflexión, la lucha constante entre el bien y el mal,
presente incluso en las vidas de los santos más devotos. La fe, la duda, la certeza, todo se mezcla en este misterio. Independientemente de si crees o no en la historia literal, la leyenda del Padre Pío confesando al diablo nos habla de la fuerza del espíritu y la perseverancia en la fe. Es una historia que nos invita a cuestionar nuestras propias creencias y a reflexionar sobre la naturaleza del bien y del mal. ¿Qué luchas internas enfrentas tú en tu vida diaria? Al final, la historia nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Qué ocurrió realmente en ese confesionario? ¿Fue una visión, un sueño, o algo más? El misterio permanece, y quizás eso es lo que la hace tan fascinante. Lo que importa es la reflexión que te deja, la invitación a la introspección, a la búsqueda de tu propia verdad. Y bueno, llegamos al final. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan fascinante. Quiero agradecerte a ti, por dedicar tu tiempo a verla. Sin tu apoyo, este canal no sería posible. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho, para no perderte las próximas historias. Un agradecimiento especial a todos los que colaboraron en la creación de este video. A los artistas que aportaron su talento para las ilustraciones, su trabajo es increíble. Gracias también a quienes me ayudaron con la investigación y la edición. Sin ellos, este video no hubiera sido posible. Recuerda que puedes dejar tus comentarios y sugerencias abajo. Me encantaría saber qué te pareció la historia y qué otros temas te gustaría que exploráramos. No olvides compartir este video con tus amigos si te gustó. Hasta la próxima. Pero la historia no termina aquí, amigo. ¿Qué piensas tú sobre el encuentro entre el Padre Pío y el Príncipe de las Tinieblas? ¿Crees que realmente sucedió? Comparte tu opinión en los comentarios, me encantaría leer lo que tienes que decir. Tu perspectiva es importante y enriquece la discusión. No tengas miedo de expresar tu punto de vista, aunque sea diferente al mío. Además, recuerda suscribirte al canal si aún no lo has hecho para no perderte futuras historias igual de fascinantes. Activa la campanita para recibir notificaciones y formar parte de esta comunidad de amantes de lo misterioso. No te arrepentirás. Y si te ha gustado el video, dale un me gusta para ayudarme a que más personas puedan descubrir estas historias. No olvides compartir este video con tus amigos y familiares. Quizás ellos también estén interesados en esta historia tan impactante. Difunde la palabra y ayúdame a llegar a más personas. Y por último, pero no menos importante, deja un comentario contándome qué te pareció la historia. Tu feedback es crucial para mejorar y crear contenido aún mejor. Y hablando de encuentros sobrenaturales, ¿te gustaría saber más sobre otros casos inexplicables que involucran al Padre Pío? En nuestros próximos videos, exploraremos historias fascinantes sobre sus experiencias místicas, sus visiones y los milagros atribuidos a su intercesión. Prepárate para adentrarte en un mundo de fe, misterio y eventos que desafían la comprensión humana. Además, profundizaremos en la vida del Padre Pío, desde su infancia hasta su muerte, analizando los eventos clave que moldearon su espiritualidad y su legado. Descubrirás detalles sorprendentes sobre su vida diaria, sus luchas internas y la profunda conexión que mantuvo con Dios. No te lo pierdas. Y para los amantes de lo paranormal, tenemos preparado un especial sobre los fenómenos sobrenaturales asociados al Padre Pío. Investigaremos reportes de apariciones, curaciones inexplicables y otros eventos que han rodeado su figura a lo largo de los años. Suscríbete para no perderte ninguna de estas revelaciones impactantes. Pero la historia del Padre Pío no termina aquí, amigo. Hay mucho más que descubrir sobre sus extraordinarias experiencias, sus milagros y su profunda conexión con lo divino. ¿Quieres saber qué sucedió después de esa impactante confesión? ¿Quieres conocer otras historias igual de asombrosas? Entonces no te puedes perder los próximos videos. Suscríbete a nuestro canal para no perderte ni un solo detalle. Te prometo que te sorprenderás con las historias que vienen.
Cada semana, subimos videos nuevos con investigaciones fascinantes sobre el Padre Pío y otros misterios de la fe. No te quedes fuera, únete a nuestra comunidad de creyentes y curiosos. Activa la campanita de notificaciones para recibir un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así, te asegurarás de no perderte ninguna de las revelaciones que tenemos preparadas para ti. Es totalmente gratis y te mantendrá al día con las historias más impactantes sobre la vida y los milagros del Padre Pío. No esperes más. Pero, ¿de dónde sacamos toda esta información, amigo? Para hablar del Padre Pío y su encuentro con el diablo, hemos consultado una gran variedad de fuentes. No solo nos basamos en una sola historia, sino que hemos revisado múltiples testimonios, biografías y documentos históricos para ofrecerte una perspectiva completa y contrastada. Es importante para nosotros asegurarte que lo que te contamos está respaldado por evidencia, aunque, claro, algunas historias son más difíciles de verificar que otras. Entre las referencias clave, encontramos biografías autorizadas del Padre Pío, escritas por autores que tuvieron acceso a archivos privados y testimonios de personas que lo conocieron. También hemos revisado publicaciones académicas que analizan su vida y obra, buscando corroborar las historias más extraordinarias. Recuerda que la historia, sobre todo la que rodea a figuras tan enigmáticas, puede tener diferentes interpretaciones. Hemos explorado también relatos de primera mano, aunque con precaución. Es fundamental contrastar estas narraciones con otras fuentes para evitar caer en la especulación. La búsqueda de la verdad histórica requiere un análisis crítico de cada dato, incluso de aquellos que parecen más convincentes a primera vista. Por eso, te invitamos a que tú también investigues y formes tu propia opinión. Espero que te haya gustado esta historia. Si te impactó, dale like y suscríbete para más contenido así. ¿Qué piensas sobre el poder de la fe? Déjame tu opinión en los comentarios.